Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Luisana Arias, quien es gerente de prevención de la Sociedad Anticancerosa, de prevención del cáncer, por supuesto. Y es médico hematóloga. Correcto. Le damos la bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias, un placer por la invitación. En la segunda parte estaremos conversando con el economista Rómulo Enríquez, quien ya viene en camino. Bueno, hoy es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer. ¿Cómo está Venezuela con respecto al resto del mundo en esta materia? Bueno, el cáncer definitivamente es una enfermedad que se considera un problema de salud pública. Realmente, si vemos las cifras que se manejan a nivel mundial, organismos como el Centro de Investigación en el Área de Cáncer maneja que para el año 2012 hubo alrededor de 14 millones de personas afectadas con el diagnóstico de primera aparición durante ese lapso del año, alrededor de 32 millones de personas padeciendo la enfermedad y cerca de 8 millones de defunciones por esa misma causa. Venezuela está alineada en la misma ocurrencia de sucesos, ¿no? Realmente en Venezuela esta se corresponde a la segunda causa de muerte en Venezuela, en el grupo de los venezolanos, y solamente sobrepasada por las enfermedades cardiovasculares. O sea que ocurre en la misma situación que se ve a nivel mundial. Nosotros en Venezuela tenemos todos los adelantos científicos para la detección, por ejemplo, tenemos todos los aparatos, los instrumentos para la detección temprana del cáncer. ¿No estamos allí rezagados o atrasados en esa materia? Pregunto. En cuanto a equipamiento y preparación del médico venezolano, siempre ha sido de primera línea el manejo del médico y la preparación del médico en comparación con otros países u otras latitudes. Definitivamente sí contamos con algunos con los equipamientos para realizar la detección y la prevención de manera precoz. En algunas circunstancias incluso no hace falta un equipo, sino a veces es necesaria solamente la inspección y la verificación por parte del médico especialista o del médico preparado para el manejo de este tipo de detecciones y pesquisas precoces para justamente poner sobre el tapete la presencia de algún signo sugestivo. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos casos? Bueno, una pesquisa que puede ser sencilla, puede ser la revisión de la piel. Cáncer de piel, por ejemplo, los melanomas, ¿no? Que llaman, ¿no? Exacto. Podemos verificar simplemente con la inspección de la piel de un paciente los cambios, lesiones sugestivas de cambios en la piel. Ya que comenzamos por la piel, ¿cuáles son las señales que deben preocuparnos? Alteraciones, cambios, algún tipo de sensación, en fin. Sí, en el caso del cáncer de piel, bien importante el seguimiento que la misma persona haga de su piel. Debe hacerse una revisión periódica frente al espejo, verificar si hay cambios significativos en tamaños, coloración, contorno de los lunares, de las pecas que pueda tener en la piel, la aparición de nódulos o algunas masas a nivel de la piel, una sensibilidad aumentada en algún área de la piel, son signos de alarma que de alguna manera deben movilizar a esa persona a consultar al especialista. En ese caso, ahora, por ejemplo, ¿cómo sabe una persona que un lunar puede ser o no solamente el cambio de tamaño? No, por lo general los lunares permanecen sin cambios significativos a lo largo de la vida, ¿sí? Pero puede haber algunos que aparezcan de repente. Pueden haber apariciones de algunos, pero lo importante es que tengan contornos bien definidos, que sean, por lo general suelen ser de menos de 0.6 milímetros, no son dolorosos, no generan ningún síntoma de impacto. ¿Alguna lesión en un lunar puede ocasionar cáncer? Por supuesto, ese puede ser un primer signo de alarma justamente. Puede ser que comenzamos a rascarnos en la superficie de la piel de un lunar y puede comenzar a sangrar, por ejemplo. Esa puede ser una señal de alarma. Un lunar que tiene un tamaño muy pequeño y de repente comienza a crecer de manera significativamente rápida, debe alarmarnos igualmente para generar una consulta. Cambios de coloración alrededor del lunar. Por lo general los lunares no tienen una coloración definida alrededor, sino el color de la piel natural. A veces pueden tener halos enrojecidos y esa puede ser una señal de alarma para consultar. Y por ejemplo las pecas, que tú la mencionabas,
las pecas, ¿cuáles son las señales que pueden preocupar allí? Igualmente, cambios o aumento significativo en la cantidad de pecas en un momento determinado. Sin embargo, bueno, yo creo que importante que quede la idea es que existen ciertas condiciones de riesgo en las personas. Por ejemplo, las personas que son muy blancas, las personas que tienen ya desde el nacimiento, desde muy jóvenes, pecas y lunares con una cantidad considerable, son personas que tienen un riesgo más elevado que otras personas de piel más oscura o personas que tienen menos manifestaciones en piel de manera natural, ¿no? Entonces, eso debería ser una condición que debe tomar en cuenta la persona justamente para consultar más precozmente y de manera regular un médico dermatólogo. El otro tema asociado a este problema es el del sol. Hay quienes creen que solamente hay que colocarse protector solar cuando uno va a la playa. O cuando va al parque a hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué es lo correcto? Sí, definitivamente los rayos solares inciden significativamente en el riesgo de padecer cáncer, sobre todo con exposiciones prolongadas, exposiciones intensas durante la infancia, quemaduras importantes durante la infancia pueden ser una condición de riesgo para que cuando seamos adultos pueda generarse un riesgo aumentado de desarrollar cáncer. El uso de las cabinas solares, que a lo mejor en Venezuela culturalmente no es un uso frecuente, pero que en otros países probablemente sí es de uso más regular. Claro, sobre todo porque aquí tenemos sol. Es de riesgo significativo. Lo importante, bueno, se recomienda el uso de ropas que cubran de manera significativa, dejar la menor cantidad de piel expuesta al sol en nuestra rutina del día a día. El uso de camisas largas, el uso de gorras, sombreros y el uso de protector solar de manera permanente, definitivamente. Claro, nosotros tenemos quizás la cultura del bronceado también, Sí. pues somos un país caribeño, es muy difícil que esto no... Sí. Bueno, se puede tomar sol en ciertas y determinadas horas, o sea, lo ideal sería aprovechar los rayos de sol que tienen menor intensidad, que serían los de antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, correcto. Perfecto. Hay otros, me gustaría hablar un poco también sobre las manifestaciones de cáncer, los otros tipos de cáncer más frecuentes en Venezuela, los que son más frecuentes. No sé si el de piel es muy frecuente o no lo es, pero... Se presenta en un grupo importante de venezolanos, pero quizá no es de las causas más comunes, ¿no? Revisando el anuario de mortalidad del Ministerio del Poder Popular para la Salud, que es el ente que realmente maneja toda la estadística de los casos de cáncer en Venezuela, su último documento fue emitido en el 2014, pero con data del 2011, ¿ok? Esa es la última data que tenemos actualizada. Bueno, se habla de alrededor de 59.355 pacientes que tuvieron diagnóstico de cáncer durante el año 2011. De esta cantidad de pacientes que se presentaron en ese momento, las causas más comunes fueron el cáncer de próstata, el cáncer de mama y después en orden de frecuencia el cáncer de útero y el cáncer de pulmón. Se dice que en el caso del cáncer de próstata se diagnosticaron alrededor de 5.500 casos y en el caso de cáncer de mama alrededor de 4.700. La mortalidad en el caso del cáncer de próstata. Existe algo que se llama razón en riesgo entre casos de fallecimientos y casos detectados, ¿no? Y hay cánceres que realmente, aunque son muy frecuentes, su tasa de mortalidad probablemente no es tan alta porque se pueden detectar de manera precoz o se toman conductas tempranas que permiten que el tratamiento, una vez aplicado, pueda ser efectivo y generar la curación del cáncer. Hay otros casos que a lo mejor no son tan numerosos, como es, por ejemplo, el caso del cáncer de pulmón, que a lo mejor no es tan numeroso en aparición, pero sin embargo tiene una tasa de mortalidad significativamente alta. De hecho, es el que lideriza la cantidad de fallecimientos durante el año 2011. Entonces, importantísimo es saber que para poder modificar esa evolución de la enfermedad y poder atacarla tempranamente, porque en la medida en que ataquemos y detectemos tempranamente el cáncer, mejor pronóstico va a tener la evolución de ese caso, ese paciente ya diagnosticado, es importantísimo dejar la idea de que podemos influir de alguna manera en factores de riesgo y que esos factores de riesgo llegan a ser tan importantes que si yo los modifico, si yo actúo en ellos, puedo incluso prevenir hasta el 30% de los cánceres en general. Entonces, aspectos tan sencillos y tan cotidianos y que a veces suena repetitivo, pero es el tema de control del peso.
el tema del sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo que aumenta el riesgo de cáncer. El cigarrillo, bueno, por el supuesto. uso del cigarrillo de manera regular, la falta de ejercicio. ¿El estrés puede generar cáncer? No hay nada definido en relación al estrés. Una cosa que sí es cierta es que el estrés definitivamente puede afectar la condición inmunológica del individuo, es decir, tu capacidad de responder ante las enfermedades. Y eso puede ser un factor que influya dentro del conjunto de causas que generan el cáncer. La depresión, ¿cuánto pesa en la lucha contra el cáncer? Importantísimo en el caso de los pacientes que son diagnosticados. Creo que el aspecto emocional es importantísimo para que el paciente pueda salir adelante y sienta el apoyo, no solo de su grupo familiar, sino que puede buscar y debería buscar apoyo de grupos multidisciplinarios para sobrellevar la enfermedad. Bueno, aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, bueno, dice Rita Pachano, terrible enfermedad del cáncer, mi padre murió por esa causa. Bueno, por aquí también dicen, dice Derma MM. Cáncer de piel, melanoma y no melanoma. Toda lesión debe ser evaluada con regla ABCDE y determinar si es o no maligna. ¿Cuál es esa regla ABCDE? No sé. Es justamente evaluar la asimetría de la presencia del lunar, el tema de los bordes, si son regulares o no en esa lesión, el contorno de esa lesión, de ese lunar, si tiene algún cambio alrededor del lunar, las dimensiones, si se mantiene del mismo tamaño o si va creciendo en la medida en que va pasando el tiempo. A partir de este planteamiento, el cáncer de piel puede ser melanoma y no melanoma. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que unos pueden ser de impacto más localizado y otras pueden extenderse a otros órganos. Y obviamente eso va relacionado con el pronóstico, ¿no? Con cuál va a ser el resultado final de la detección. En ambos casos es importante ¿Tiene el tema cura el de la cáncer de prevención. piel? Por supuesto, en la medida en que se detecte precozmente, simplemente muchas veces con la resección local de la lesión, bastaría para curar ese cáncer. Ok, aquí dice Carlos Espinosa, pregúntale a la doctora cómo hace para tener una cara tan bella. Te complazco, ¿cómo hace para tener una cara tan bella? Dice aquí Carlos Espinosa. Ajá. Aquí dice Beltrán Márquez, saludos, ¿qué es lo que ocurre para que las células cancerígenas se activen en el organismo? ¿Cómo se pudiera prevenir? Sí, bueno, no existe una causa única y exclusiva para la aparición del cáncer. De hecho, el cáncer se considera una enfermedad multifactorial. Puede haber un componente genético que pesa más en algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de colon o el cáncer de mama. Están los factores ambientales, que es lo que venimos hablando, el tema del cigarrillo, mis hábitos de vida saludables o no en el transcurso de la vida. Se asocia con el tema de los rayos solares, rayos ionizantes, como el caso de los rayos X, cuando las personas se exponen de manera importante a los rayos X. O sea, realmente existe un grupo de factores que finalmente generan una combinación determinada en un paciente y hacen que aparezca el cáncer. Por aquí me pregunta Vladimir Maldonado sobre la vacuna contra el cáncer aprobada en Cuba. Entiendo que hay una vacuna, yo no tengo conocimiento. Realmente no. Yo no tengo conocimiento tampoco. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a la pausa y regresamos con Luisana Arias, quien es gerente de prevención y educación en la lucha contra el cáncer de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Correcto. Vamos a la pausa, ya venimos.